llevando el mensaje de Jesucristo a todas las naciones, a través de la música y predicación. Jesús, el autor de Luis y Claudia Serna presentan su programa Cristo de Poder. Este programa ha sido diseñado para bendecir tu vida. Quédate con nosotros y disfruta de nuestra programación. Cristo de Poder. Y ahora con ustedes, Luis y Claudia Serna. Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos todos a una programación más del Ministerio Cristo de Poder. Bienvenidos. Pues como tú dices, Luis, bienvenidos a acompañarnos en este momento, este rato que vamos a estar, Luis, compartiendo con todos ustedes la palabra de Dios, y estamos contentos este día de poder estar aquí para compartir con todos ustedes que fielmente sintoniza su programa Cristo de Poder. Quiero decirle que para nosotros es un privilegio poder compartirlo con ustedes, y siempre nuestro deseo y oración a Dios es que este programa sea de bendición a su vida. Cada vez que lo hacemos con mucha integridad. Gracias a todos los hermanos, amigos que siempre están pendientes de esta su programación Cristo de Poder. Cada día estamos trabajando arduamente para que cada programación sea eficaz y sea quizás la palabra que usted está esperando. Ahora hemos preparado un tema donde la verdad que ese tema me tocó. Tuvimos la oportunidad de visitar allá en el estado de Pensilvania un lugar donde dan historias de la Biblia, y una de estas historias es la que vamos a hablar a continuación. Pero antes de eso, damos gracias también a todos aquellos hermanos que ya están pidiendo nuestra más reciente producción. Quiero decirle de que puede seguir llamando, puede seguir ordenando, ya que traemos temas en esta nueva producción donde son temas muy bonitos. La verdad que ha habido una buena respuesta de parte de Dios, así que síganos llamando. Está disponible en nuestra más reciente producción. Es por su gracia. Es por su gracia. Así que vamos a dar inicio al tema que corresponde en el día de hoy, y lleva como título: No menosprecies la gracia de Dios. No menosprecies la gracia de Dios. Y pues para eso vamos a leer por ahí, Luis, ¿qué te parece si leemos por ahí? En el libro de Jueces vamos a leer su capítulo 13, y vamos a leer del versículo 1 al 3, y luego leemos el 24, y dice de la siguiente manera: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Amén. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y el 24 dice: y la mujer dio a luz un hijo. Amén. Y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Este tema está basado bajo una historia que ya muchos conocemos como la historia de Sansón. Después de que el pueblo de Israel había caído en manos de los filisteos, y eso fue a base de que ellos hicieron lo malo delante de Dios. La palabra del Señor dice que en medio de esa situación en la cual el pueblo estaba viviendo, dice que preparó a Sansón para librarlos y defenderlos en mano de sus enemigos. Esta historia, según el estudio bíblico, fue aproximadamente 100 o 1200 años antes de Cristo. Vemos que
fue un enemigo principal, los filisteos, de los hebreos durante los años hasta la época de David. Debido a su destreza para hacer armas de hierro, ellos tenían ventaja, según la historia militar, al contrario de los hijos de Dios. O sea que ellos les aventajaban porque tenían la capacidad y la fuerza de hacer mejores armas. Y vemos la historia que dice que Dios tuvo de una manera u otra preparar a un hombre que hiciera frente a esta situación, y este hombre fue llamado Sansón. Sí, vemos cuando Dios quiere librar a su pueblo, quiere Amén. salvar a su pueblo, Luis, en su grande amor, siempre Él usa a alguien y siempre envía a alguien, porque Amén. yo te comentaba cuando estudiábamos este tema, yo te comentaba a ti cómo se le apareció el ángel a aquella mujer, a la mujer de Manoa, o sea, la mamá de Sansón. Se le apareció el ángel de la misma forma como se le apareció a María cuando le iba a anunciar que iba a nacer Jesús, que Amén. Jesús iba a venir a este mundo. De la misma forma, si vemos similarmente, se le apareció a la mujer de Manoa. Si vemos en Jueces 13:5, allí le dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Vimos que cuando Sansón empezó Amén. a crecer, juntamente con su crecimiento de tamaño y estatura, empezó a crecer su cabello, y en todo eso había un secreto, y el secreto era que sus fuerzas estaban basadas en ese crecimiento de cabello de Sansón. Y vemos de que cuando los filisteos venían a atacar al pueblo de Israel, Amén. Sansón salía a su rescate y vencía al pueblo enemigo, y el pueblo de Israel obtenía la victoria en mano de Sansón. Qué hermosos los propósitos de Dios, y cómo Dios prepara siempre, Luis, alguien que pelee en defensa de su pueblo. Y navaja no pasará sobre su cabeza. Ese era el secreto, ese era el enigma en la cual él tenía que mantener. Y vemos que Nazareo, o sea, por sobrenombre, que quiere decir que tenía que ser, como dicen, apartado, ¿no? Sí. Para lo que Dios quería hacer en ese niño o en ese joven, y mediante él fue creciendo. Nosotros quizás no podemos ver todas las etapas porque la Biblia no lo especifica, pero vemos cómo la gracia de Dios comenzó a estar en él. Una cosa nosotros pudimos aprender, ¿no? O podemos aprender en la historia de Sansón, que cuando Dios tiene un propósito en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, Dios hace cosas poderosas. Y vemos que de esa manera la palabra del Señor sigue dando testimonio. Dice que después que Sansón demostró la fuerza delante de sus enemigos, dice que los enemigos le tenían miedo, le tenían temor. ¿Por qué razón? Porque verdaderamente no podían vencer, o no podían vencerlo. Vemos su valentía. En una ocasión dice que mató de una vez, oiga bien, 30 hombres, y los despojó de sus vestidos. Vemos que también mató con su fuerza a un león. También vemos que con la quijada de un asno mató 1000 hombres. Vemos ahora que este hombre se sentía muy confiado, ¿no? Era fuerte. Por la fuerza que tenía. Y a veces la confianza de nosotros mismos a veces nos puede también llevar al fracaso. A descuidarnos porque nos creemos fuertes y pensamos, nosotros podemos hacerlas, somos fuertes.
pero la cosa es cuando nos confiamos, Luis, como que el enemigo toma ventaja, y es por eso que nosotros, si tú te sientes fuerte en este día, no te confíes en tu fuerza, no, amén, tú sigue luchando y mantente así para que Dios cumpla sus propósitos en tu vida y a través de ti, amén, para bendición de otros, porque si vemos, eso fue lo que le pasó a Sansón, amén, él se confió en sus propias, amén, fuerzas que él tenía, se creía invencible, pero mientras tanto el enemigo iba tomando ventaja al ver que Sansón estaba confiándose poquito a poquito, porque nosotros siempre hemos dicho, la caída de un hombre no empieza de una sola vez, eso va de poquito a poquito, a poquito a poquito proceso, y al final vemos, cuando nosotros siempre hemos platicado eso, Luis, cuando alguien cae, eso no venía de ahorita, eso venía de hacía tiempo, porque se confió y iba de a poquito, a poquito, a poquito, a poquito, hasta que cae por completo. Hay cosas que nosotros podemos tomar como ejemplo, ¿no? Y primeramente no confiarnos de sí mismo, porque no vaya a ser que en una de esas va a venir la caída. Vemos que este hombre se sentía confiado por la gracia, por la fuerza, por el don que le había dado, pero vemos también por otro lado el consejo de sus padres. Nosotros vemos la historia como los padres siempre le recordaban a él quién era él, de dónde él venía, cuál era el propósito por el cual había nacido. A veces a nosotros se nos olvida eso, a veces nosotros hemos sido dados por gracia, vino el evangelio por gracia vino la salvación. A veces nosotros estamos gozando de una salvación plena, genuina, pero a veces por esa misma confianza a veces viene el descuido, y a veces nosotros sin darnos cuenta, a veces nosotros comenzamos a jugar con la gracia que Dios nos ha dado, y a veces el enemigo es tan sutil que poco a poco va dándonos, como dicen, galleta, ¿no? Para ver si nosotros picamos y caemos, o picamos el anzuelo, y poco a poco. Y a veces nosotros creemos que siempre ese don maravilloso va a estar en nuestra vida, y comenzamos a jugar con la gracia de Dios. Y ahí es cuando nosotros, hermanos, a través de este tema les decimos a todos ustedes, hermanos, que no menospreciemos la gracia de Dios, que no tomemos en vano lo que Dios nos ha dado, porque no vaya a ser que nos pase la de Sansón. Pues, ¿qué te parece si de esta forma hacemos una pausa, amén, Luis? Y pues ya regresamos con más de este tema. En unos momentos regresamos. En un momento regresamos. Quédate aquí con nosotros en tu programa Cristo de Poder. Ministerio Cristo de Poder, predicando el Evangelio a través de su música y predicación. Hemos tomado con agrado este llamado, sabiendo que el trabajo en el Señor no será en vano. Para más información, comunícate al 832-788-6456. Visita nuestra página web www.cristodepoder.com. Seguimos con este tema, no menosprecies la gracia de Dios. Y estamos basados bajo esta historia de Sansón. Sansón, la verdad que nos lleva, ¿no?, a conocer y a depender de Dios. Y Sansón también nos recuerda que si nosotros dejamos de depender de Dios, nos puede llevar a una desgracia. ¿Qué fue lo que llevó a Sansón al fracaso? En primer lugar, vemos la falta de depender de Dios. Aunque muchas veces a Sansón se le recordó el pacto que Dios había hecho, o el don que Dios le había dado, él ignoró muchas veces. Y dice la palabra del Señor que él se enredó en las cosas de los enemigos, o dentro de los enemigos, o nosotros le podemos llamar, él se enredó con las cosas del mundo. En segundo lugar, Dios nos recuerda a través de esta enseñanza que no menospreciemos el don que Dios nos ha dado. En tercer lugar, saber que todo lo que tenemos, si hay algún llamado, si hay algún don en nosotros dado por Dios, hermano, es necesario que nosotros lo atesoremos, porque de lo contrario
vamos a terminar como Sansón, sin ojos y sin vida. Sí, vemos como tú dices, él se confió, Luis, y sabes, yo puedo notar algo ahí también de que Sansón era libre, pero en ocasiones él actuaba como esclavo. Y vemos cuando era esclavo, yo puedo ver que él actuaba en libertad. Cuando vemos que él tomó nuevas fuerzas, cuando su cabello empezó a crecer, y ya vamos a entrar ahí más adelantito. Él se sintió libre en ese entonces. ¿Sabe? Así nos pasa a veces a nosotros como cristianos en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida cristiana, que Cristo ha venido y nos ha hecho libres, pero hay mucha gente todavía sintiéndose atado, sintiéndose esclavo. Hay mucha gente sintiéndose y actuando de esa forma. Porque una cosa es sentirse y otra cosa es decirlo y otra cosa es actuar de esa forma. Hay mucha gente que es libre, que Cristo ha venido, la ha liberado, la ha limpiado, la ha apartado del mundo y la ha escogido como linaje escogido de Él. Y la gente sigue siendo esclavo. De la misma forma, si hay mucha gente hoy en día, de la misma forma que estaba Sansón. Y tú y yo comentábamos, hay muchos jóvenes, Luis, hijos de cristianos que han crecido en una iglesia, que han crecido en esa libertad que Cristo nos ha dado. Pero esos jóvenes como que quieren experimentar, se confían y como que quieren experimentar allá afuera, a ver qué es lo que hay. Y enseguida vemos que se encuentran en el caso, como el caso de Sansón. Vemos a estos jóvenes que han descuidado la gracia, han menospreciado, como dice el tema, no menosprecies la gracia de Dios. Hay muchos jóvenes en estos tiempos menospreciando la gracia de Dios. Ellos han nacido bajo esa gracia, bajo esa cobertura por medio de sus padres, pero ellos como que la menosprecian, como que, déjame probar allá afuera, porque eso fue lo que le pasó a Sansón. A Sansón le era prohibido, no le era lícito mixtearse con las mujeres filisteas, pero como que eso le llamaba la atención a Sansón y eso era lo que más a él le gustaba. Sabes, hay muchos jóvenes de nuestras iglesias hoy en día que le llaman la atención las filisteas, le llaman la atención los de allá afuera y enseguida se encuentran en la misma situación como Sansón, cuando se encuentran allá ya fracasados y atados. Entonces empiezan a extrañar aquella gracia de Dios que tenían en su vida. Pero en ocasiones ya es demasiado tarde. En ocasiones hay unos que ya murieron en su fracaso, que cayeron, y hay otros que Dios les da una nueva oportunidad, como en el caso de Sansón. Dios le dio una nueva oportunidad de que él volviera a recobrar sus fuerzas. Por eso te aconsejamos y te decimos, jóvenes, no menosprecies la gracia de Dios. En ocasiones Dios tiene misericordia de estos jóvenes por los padres, porque hay unos padres orando por ellos. Hay unos padres clamando por ellos. Y en esas oraciones y esas súplicas de los padres, Dios tiene misericordia de ellos y Dios les da una nueva oportunidad. Entonces te decimos, no menosprecies esa oportunidad, no menosprecies la gracia de Dios que hay en ti. O sea que cuando Sansón creyó que se sentía libre, fue cuando fue esclavo del pecado. A veces nosotros, Dios nos tiene tan bien. Si nosotros tomamos como ejemplo la vida del hijo pródigo, a veces el hijo pródigo no le faltaba nada en casa. Pero a veces llega un momento, ¿no? A pensar que como que ellos están desperdiciando su vida, como la vida de Sansón. Quizás Sansón pasó momentos donde pudo llegar el desaliento, pudo llegar esa palabra que muchos dicen, ¿a qué vine a este mundo? ¿Por qué razón? Porque él nunca había entendido la gracia y el don que le había dado. ¿Por qué razón? Porque nunca había probado todo lo contrario. Pero vemos que un día, como cualquier día, según la palabra del Señor nos habla, y dice en el capítulo 16, versículo 4, lo voy a pedir a mi esposa si lo puede leer, por favor. 16:4 dice, después de esto aconteció que
se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Aquí vino una de las, a veces como dicen, ¿no?, de las tentaciones que mayormente a veces el hombre perece. Siempre llega una Dalila. Él cayó en una debilidad moral, Luis. Amén. Porque ahí fue que él cedió un poquitito y ahí fue la perdición de Sansón. Entonces, a veces nosotros decimos, no, si es un poquito no pasa nada, es un poquito nada más. Con ese poquito, el diablo va y te arrastra y te lleva a la perdición. Y aparte del enamoramiento, también a Sansón se le había dicho que tenía que evitar lo que era el vino. Hoy más que en estos tiempos que vivimos, a veces como que no se ha tomado en cuenta esto. Allá lo que yo quería agregar en lo que es el capítulo de Jueces, capítulo 14, versículo 6 en adelante, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y vemos quien despedazó, dice, al león, como quien despedaza un cabrito. Vemos, hermanos, que cuando la gracia de Dios, cuando el respaldo de Dios está sobre un hombre o una mujer, dice que Dios hace cosas poderosas. El Espíritu del Señor estaba sobre Sansón. Pero cuando nosotros hacemos todo lo contrario, como lo hizo Sansón, vemos que el Espíritu de Dios desaparece. Los enemigos sabían como quien dice, sabían cómo poder ponerle trampa a Sansón. Y una de esas trampas, oiga bien, fue ponerle a Dalila. Y lo tremendo que él se enamoró de ella, más no sabía que sus enemigos le habían tendido una trampa. Y dice, y así fue que ella se le dio a conocer a través de él el enigma. En el versículo 17 vemos, y Sansón le dijo el secreto a Dalila, y le dijo: nunca a mi cabeza pasó navaja, porque soy nazareo. Y vemos que después de eso, Dalila, en un sueño, ¿no?, según la historia que tuvo Sansón, dice que Dalila rapó su cabeza. ¿Y qué pasó después? Que cuando ella dijo: vienen contra ti los filisteos, él quiso hacer lo mismo que hacía antes, pero vemos que Sansón verdaderamente fue debilitado, y dice que desde ese mismo momento el espíritu se fue de Sansón. Los filisteos vinieron, los filisteos lo tomaron, y no solamente eso, sino dice que los filisteos le sacaron los ojos. Qué terrible caer en esa situación. Tremendo. Y todo por un descuido, Luis, como tú dices, por un enamoramiento, ¿sabes? Amén. Dalila lo acostó en sus faldas y le cantó: duérmete mi niñito, duérmeteme ya. Como el diablo. Ahí tomó ventaja, ¿sabes? Hay mucha gente que así la tiene el diablo en esos días, tendido en sus faldas cantándole: duérmete niñito, duérmeteme ya. Y cuando vienen a despertar de ese sueño y a querer abrir los ojos, ya han caído en las garras del enemigo, y por más que quieran después salirse de allí, ya no pueden. Amén. Porque ya cayeron y están hundiéndose cada día más y más. De esa forma le pasó a Sansón. Queremos hacer un llamado a aquellas personas que han caído como Sansón. Dios conoce tu situación. Hay mucha gente huyendo, escondiéndose de Dios, sabiendo lo que se ha hecho. Este es el día, dice el Señor, de ponerse a cuenta. Si has caído en esta situación como la de Sansón, Dios en este momento te hace un llamado, que te arrepientas y te vuelvas de tus malos caminos. Gracias. No vaya a ser que al final termines sin ojo y en el infierno. Padre, oramos, Señor, creyendo en tu palabra. Sí, oramos por aquellos que han caído de tu gracia, que se han descuidado, Señor. Aquellos que se han descuidado del ministerio, de la gracia, del don que tú les has dado, Señor, que puedan reconocer y volver, Señor, de sus malos caminos. Antes que sea demasiado tarde. Dios está a la puerta. Dios está llamando a tu corazón, que te arrepienta. Si hay alguien
En este momento solamente levanta tu mano y ahí donde estás el Señor no solamente dice va a salvar tu vida, sino que te va a sanar de todas esas cosas que te han traído a la desesperación y que te han llevado a ese hueco, a ese hoyo donde no puedes salir. Padre, yo oro, Señor, y que tu palabra nos regrese vacía y que haga lo que es necesario para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Pues será hasta la próxima y así nos despedimos, Luis, recordándoles que tenemos a un Cristo de poder. Bendiciones. Hasta aquí su programa Cristo de Poder. Para más información de nuestro ministerio, comunícate con nosotros al 713-779-6493 o visita nuestra página cristodepoder.com. Recuerda que tenemos un Cristo de Poder.